Gracias. Congresista Juan Pari. Muchas gracias, presidente. El caso de Ancash realmente pone a desnudo las debilidades que tiene el Estado y cómo la corrupción empieza a aprovecharse de tales debilidades. Yo me voy a referir a dos, porque la situación de Ancash es multidimensional, pero voy a referirme a dos cosas. Uno, al Poder Judicial, pero como raíz, el propio Congreso. En un primer momento a mí me intrigó por qué habían muchos casos archivándose y de dónde está la raíz o la madre del cordero en relación a este tema. Y empezamos a encontrar lo siguiente, que el señor Francisco Tábara envía una carta al Congreso al señor Luis González Posada en el año 2007 para que se apruebe en el presupuesto 2008 pidiendo lo siguiente, que el Congreso de la República, en la ley de presupuesto, autorice a los gobiernos regionales y gobiernos locales a transferir partidas presupuestales y así como bienes muebles y inmuebles a título gratuito o oneroso a favor de los distritos judiciales en respectivas jurisdicciones y celebrar convenios de cooperación interinstitucional. Aparentemente una propuesta totalmente inocente, pero aquí lo que se está pidiendo es simplemente renunciar a su independencia jurisdiccional y decir, señores, de los gobiernos locales y regionales, matricúlense. Y lo pide el expresidente del Poder Judicial al presidente del Congreso. Bueno, en ese presupuesto 2008 no fue aprobado. No fue aprobada esta propuesta que presentó ese presidente. Pero sí fue aprobado aquí en el Congreso en el año 2000, en el presupuesto 2009, en la ley 29289. Y textualmente con el mismo concepto así, con punto y coma, lo mismo. En la 57ª, autorícese a los gobiernos regionales y gobiernos locales a transferir partidas presupuestales y así como bienes inmuebles a título gratuito y oneroso a favor de los inmuebles, a favor del Poder Judicial y a celebrar convenios de cooperación interinstitucional. Lo aprobaron el otro año y seguramente el colega Velázquez Quesquén debe acordarse muy bien porque él ha sido presidente cuando aprobaron esta ley de presupuesto autorizándose ese artículo. Y a partir de ese artículo se empezaron a matricular los gobiernos locales y gobiernos regionales que estaban con problemas con el Poder Judicial. Y ahí empieza la historia del caso de Ancash y el caso de los convenios respectivos con el gobierno regional de Ancash. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprueba, a partir de ese artículo del presupuesto, aprueba de que hay que aprobar un convenio de cooperación internacional entre el gobierno regional de Ancash y el Poder Judicial, delegándose al presidente del Poder Judicial suscribir la representación del Poder, y firma Javier Villesté, Antonio Pajares, Jorge, todos lo firman y simplemente empieza el tema de los famosos convenios. Y uno de los convenios, y en el convenio marco dice que capacítense a los jóvenes que están practicando en el Poder Judicial, y no fueron los jóvenes que estaban en el Poder Judicial los que se terminaron capacitándose, sino fueron los jueces y que viajaron a Los Ángeles, a Estados Unidos, a capacitarse y después termina precisamente archivando, dando libertad y orden ahí en el caso del asesinato del fiscal de caso. Los jueces que viajaron a Colombia a base de ese artículo concedieron a Álvarez el habeas corpus que tuvieron las investigaciones del fiscal Checa Matos. Toda una historia de conexiones y de amarres a partir de esta situación. Y no estoy especulando, aquí están los documentos, están los convenios, están las firmas, están todo eso. E inclusive las formas del pago, la forma en que interviene Scala Tours. Aquí está la factura, Scala Tours, el gobierno, y tapa aquí la factura para el gobierno regional de Ancash, y ahí está para los jueces, Nicolás Ticona, Linda Vanini, Carlos Maya, Eloy Sotelo, etcétera, 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 los 12 boletos que van para Estados Unidos. Y aquí está la factura. Curioso, al dueño de esta empresa aparece muerto meses después. Bueno, esa es una historia que hay que verla desde su raíz y cómo es de que empieza el tema y cómo es de que empieza a haber todo el tinglado legal para poder utilizarlo después en los respectivos convenios.
Y aquí no estamos diciendo y entrometiéndonos y decimos no respetamos al Poder Judicial. Lo que estamos diciendo aquí es simplemente y exigiendo que el Poder Judicial tenga que tener la autonomía, tenga que tener la capacidad de juzgar, de la capacidad de administrar leyes y no estar sujetándose y amarrándose por una prebenda o por una infraestructura con gobiernos regionales corruptos. Y aquí, lamentablemente... Un minuto adicional. Aquí en el Congreso aprobamos ese artículo, esa ley de presupuesto y introducido de esa forma. Ahora, el otro tema que me gustaría tocar, y eso a cuenta de la bancada probablemente me van a ceder el tiempo, es el tema de la OEI. Y la renuncia que tiene Contraloría de querer revisar todo lo que hay en la OEI. Y aquí quiero referirme a dos cosas que son totalmente, y aquí hay dos normas. Uno, cuando califican a la OEI como entidad autorizada para prestar servicio, organización y ejecución de licitaciones y concursos. Lo califican con un decreto supremo 029, basándose en el decreto ley 25565. Y ese decreto ley 25565 fue derogado. Y aquí está la derogatoria. Ley que deroga la ley 25565 que fue firmado por Antel Flores Araos y Natalia Prim. Pero sin embargo, se hicieron los convenios contraviniendo y utilizando una norma derogada. Y junto a eso, a pesar que la ley le obliga, porque no hay aquí inmunidad diplomática cuando se usan recursos del Estado, y si se recursa a usos del Estado, eso se tiene que dar cuenta, lo dice el artículo 4 de la ley que tiene que ver sobre el asunto de Contraloría General de la República. Y se dice, no, hay diplomacia, hay una situación de protección diplomática y por lo tanto no se puede dar cuenta, no se puede evaluar, y eso es un tema que realmente es sumamente peligroso, la renuncia de querer investigar y evaluar a la OEI, donde se hizo un conjunto de licitaciones que a la cual después fueron totalmente cuestionadas. Conjunto de licitaciones que se dieron inclusive al margen de la ley y al margen de la norma. Inclusive hay una licitación que se dio a pesar que levantaron el Consejo Regional de Ancash, levantó el convenio que tenía entre el gobierno regional de Ancash con la OEI, lo levantó y sin embargo firmaron, se dio una licitación y lo firmaron el contrato. Situaciones de amplia ilegalidad y que no se quiso intervenir. No se quiso intervenir. Porque decían, tenía inmunidad diplomática. Y así podemos premiar a Contraloría. Contraloría tenía que ahí funcionar. ¿Y por qué no funcionaron, por ejemplo, los 5 sistemas de control que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas? Ninguno prendió luces de alerta, no pasó nada para ellos. No pasó absolutamente nada. Continúe, congresista, si gusta. Mi preocupación es que a la hora de votar tengamos quórum. Continúe. Bueno, voy a concluir en lo siguiente. Dice aquí la propia ley de Contraloría, indica que inclusive las instituciones internacionales no sujetas a control se encuentran obligadas a informar a la Contraloría General sobre la inversión y sus resultados derivados de una evaluación permanente que debe practicarse sobre tales recursos. O sea, es función de Contraloría. Aquí no puede abstenerse y decir que hay inmunidad diplomática y por lo tanto no puede darse. Y bueno, el Contralor sostuvo su inmunidad diplomática por una carta que dio una embajadora diciendo sí tiene inmunidad porque es un organismo internacional. Mentira, un organismo internacional tiene que rendir cuentas. Pero sin embargo, y ese organismo internacional en este caso de hoy no se deriva de un tratado que sí podría tener inmunidad diplomática, en este caso no, porque se trataban de recursos del Estado, recursos de los peruanos y por lo tanto tienen que estar sujetos a control. Y de ahí tenemos que aprender, porque no vaya a ser que se esté utilizando otros mecanismos ahora para proteger en base a la inmunidad diplomática y no investigarse y no tener los sistemas de control. En todo caso hay que tener mucho cuidado, la experiencia y las cosas que estamos evaluando debe servir para
como parte del aprendizaje de la gestión y así empezar a superar los niveles de corrupción. Muchas gracias, presidente. Gracias.